En condiciones normales, las fuentes superficiales presas aportan el Cuchillo 4.780 litros por segundo, La Boca 920 litros por segundo, Cerro Prieto 5.320 litros por segundo, otras fuentes subterráneas 260 litros por segundo, en total 11.280 litros por segundo. ¿A qué se refiere cuando dicen que hay una demanda de agua que equivale a 11.280 litros por segundo? Este ingeniero Germán Martínez, el director de Conagua, dio esta conferencia de prensa en las denominadas conferencias mañaneras del presidente de la República, dando estos datos, pero como que da la impresión de que empezó a mezclar peras con manzanas para que no se entendiera bien cuál era en realidad los números reales que prevalecen en este problema. Una aportación, o sea, para empezar, esta no es una demanda de agua, esta es una aportación que, según el director de Conagua, es la aportación de las presas superficiales en el área metropolitana de Monterrey, que corresponden a la presa del Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto, y otras que, según él, dan una aportación de 11.280 litros por segundo. ¿A qué equivalen estos 11.280 litros por segundo? Tenemos que pasarlos para tener una unidad fija y poder hacer una comparación. Lo vamos a pasar a metros cúbicos por año, o sea, metros cúbicos de agua por año. Para poder hacer esta conversión, 11.280 litros por segundo equivalen a 11.28 metros cúbicos por segundo. Para poder transformarlo en metros cúbicos por año, tenemos que multiplicar 11.28 que habíamos comentado anteriormente por 60 segundos, que tiene un minuto, y por 60 minutos, que tiene una hora, y por 24 horas, que tiene un día, y por 365 días, que tiene un año. Esta cantidad nos da un número de 355.726.080 metros cúbicos por año. Según los datos de Conagua, la Comisión Nacional del Agua, esta es la aportación de las presas superficiales en la zona metropolitana de Nuevo León. Debido a la baja en los almacenamientos en las presas, se está aportando actualmente del Cuchillo 5.000 litros por segundo, de La Boca nada, 0 litros por segundo, de Cerro Prieto 2.500 litros por segundo en riesgo de vaciarse, otros 260 litros por segundo. O sea, actualmente de las fuentes superficiales se está aportando 7.760 litros por segundo. Haciendo la misma conversión de pasar 7.760 litros por segundo a metros cúbicos por año, multiplicamos 7.76 metros cúbicos por segundo y por 60 y por 60 y por 24 y por 365, que nos da una cantidad de 244.719.360 metros
cúbicos por año, que supuestamente a esta cantidad se reduce por la baja de en la captación de las presas que está indicando el director de Conagua. Monterrey. En lo que se refiere, me voy a referir a la parte del aprovechamiento subterráneo de los 154.400.000 metros cúbicos, 4.895 litros por segundo, se distribuyen de la siguiente manera. Para el concepto agrícola, 5.400.000 metros cúbicos, equivalente a 171 litros por segundo. Esto representa el 3.5% del total de fuentes subterráneas. Industriales tienen alrededor de 49.900.000 metros cúbicos, equivalente a 1.582 litros por segundo. El porcentaje de abastecimiento de la zona industrial viene y proviene principalmente de la fuente subterránea de un 32.3%. En servicios, 6.400.000 con un porcentaje del 4.1%. La principal demanda que se tiene siempre es la pública urbana doméstica, con 92.700.000 metros cúbicos, equivalente a 2.939 litros por segundo. Entonces, la aportación final sería, de acuerdo a los datos de Conagua, la aportación que proporcionan las fuentes superficiales, que son las presas, que eran de 244.719.360 metros cúbicos, más la aportación de las corrientes subterráneas. Esto es solo en el caso de la aportación mínima que se da para el consumo doméstico. La aportación, como mencionamos, de las corrientes subterráneas son de 92.700.000 metros cúbicos por año, más la que ya habíamos mencionado por parte de las corrientes superficiales, nos da un total de 337.419.360 metros cúbicos. Esta aportación, como ya lo indicamos anteriormente y de acuerdo a los datos de Conagua, es la aportación mínima que se da bajo las condiciones actuales según los datos de Conagua. Ahora, esta es la aportación. ¿Cuál es la verdadera demanda por parte de la población? O sea, ¿cuánto necesita de agua al año la población que comprende el área metropolitana de Monterrey? Para atender la demanda de agua potable a la población, el organismo operador de agua potable y drenaje de Monterrey, en condiciones normales, requiere 16.180 litros por segundo. Esto es equivalente en promedio a 510.252.480 metros cúbicos al año. La dotación que se puede dar con estos volúmenes de agua a la población serán entre 250 a 260 litros por habitante por día. Estamos dentro de lo que se recomienda en las... Esta demanda que menciona el director de Conagua, Germán Martínez, y que asciende, de acuerdo a los datos proporcionados por la misma Conagua, a 262 litros por habitante por día, es una demanda ideal, pero que en realidad nada más deben de tener los grupos sociales que tienen albercas, tienen entretenimiento en campos de golf, tienen varios baños sanitarios en su casa
tiene muchos carros para lavar, etcétera. Pero de acuerdo a la demanda normal de una familia de clase media normal, se satisface adecuadamente con alrededor de 10 metros cúbicos por mes, que equivalen a 10,000 litros por mes. Esta demanda satisface a una familia de clase media normal compuesta por alrededor de 4 miembros en la familia, y lo cual equivale a alrededor de 83 litros por habitante por día. Pero vamos a suponer que tengamos que satisfacer, y para estar con mejores condiciones, una demanda que no sea la de 83 litros por habitante por día, sino que sea de 150 litros por habitante por día. ¿A cuánto equivale esto para poderlo comparar en metros cúbicos al año? 150 litros por habitante por día equivalen a lo que es lo mismo, a 0.15 metros cúbicos por habitante por día. Si tenemos, de acuerdo a los datos de Conagua, alrededor de una población de alrededor de 5.400.000 habitantes en el área metropolitana de Monterrey, esto equivale a 810,000 metros cúbicos por día. Por 365 días que tiene el año, esta demanda se nos convierte en una demanda de 295,650,000 metros cúbicos al año, lo que es lo mismo que 295.7 millones de metros cúbicos de agua al año. Si ya habíamos mencionado que la aportación en condiciones mínimas que dan las presas superficiales y las corrientes subterráneas asciende a 337.419.360 metros cúbicos por año, que son lo mismo que si fueran 337.42 millones de metros cúbicos por año, que satisfacen perfectamente una demanda para condiciones mínimas de abasto de 295 millones de metros cúbicos por año. Quiere decir que lo que se aporta por las presas y las corrientes subterráneas satisface plenamente la necesidad de la zona metropolitana en lo que al consumo doméstico se refiere. De ustedes, porque yo creo que este evento convocado por el gobernador y por su esposa, por Mariana, muchas gracias, y disculpe que hable a veces más con nosotros que con usted, pero pues para que vea que sí se la pasa ocupado y preocupado. Dice Germán Martínez que desde las 4 de la mañana ya le está llamando todos los días. ¿A qué vinieron las autoridades del gobierno federal? Se supone que venían o vienen, acaban de venir, después de haber pasado la conferencia de la mañanera donde la Conagua dio las cifras que hemos comentado sobre las cantidades de agua en las presas y en las corrientes subterráneas del estado de Nuevo León. Las autoridades del gobierno federal, encabezadas por el secretario de Gobernación, se supone vinieron
a poner orden en la entidad en cuanto a lo relativo al problema del agua. Esta es la manera en que se supone que se puso orden. ¿De qué manera se puso orden? Si se puede explicar, porque no entendemos cómo se ha puesto orden si simple y sencillamente el mismo director de Conagua ha comentado en las conferencias mañaneras de la Presidencia de la República que el abasto normal o el abasto bajo condiciones anormales que tiene el estado de Nuevo León en cuanto a precipitaciones y en cuanto a captación de volúmenes de agua en la entidad, es suficiente para poder cumplir con la necesidad de la demanda de la población en lo que se refiere al consumo doméstico. Entonces, si el mismo director de Conagua lo ha expresado en esas conferencias, entonces, ¿cuál es el motivo para darle la razón a los dirigentes en la entidad de que tenga que construirse otras presas que en realidad pues está bien, porque se supone que con una presa con una inversión fuerte se podría paliar el problema del agua que se va a venir dentro de 30 años, pero actualmente no debía existir este problema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los números que se han presentado, las condiciones de abasto actuales son suficientes para satisfacer la demanda. Entonces, ¿dónde está el agua? El agua que se supone que debe existir y que no se ve. ¿Quién la está desviando? ¿Cuál es el fin? ¿Es ineptitud o es otra cosa por lo que esta agua está desapareciendo? Simple y sencillamente la presa del Cuchillo sola ella tiene un escurrimiento anual, un escurrimiento promedio anual de 657 millones de metros cúbicos de agua por año. La necesidad bajo condiciones aceptables para el consumo humano en la entidad de Nuevo León, en su zona metropolitana, es de, como habíamos mencionado, 295 millones de metros cúbicos. Se satisface plenamente la necesidad de consumo tan solo con la presa del Cuchillo. Los empresarios y el sector agropecuario que tienen concesionados aguas subterráneas por concesión que el mismo gobierno federal les ha otorgado, resulta que van a donar entre ambos alrededor de 48 millones de metros cúbicos por año de sus reservas. 48 millones de metros cúbicos, ¿y en qué van a beneficiar? A la necesidad total que hemos comentado, que es alrededor de 295 millones de metros cúbicos por año. Si aparte el gobierno del estado de Nuevo León actualmente dedica alrededor del 30% de esta demanda, que son alrededor de 90 millones de metros cúbicos, más los casi 50 millones que supuestamente y tan generosamente donarán este grupo de empresarios y del sector agropecuario, llegan a 140 millones de metros cúbicos, los cuales ni se acercan ni por asomo a los 300 millones de metros cúbicos necesarios. Esto es el poner orden. A esto se le llama poner orden. Hay una reunión donde dan estas cifras y donde dan estos comentarios de que se va a invertir en la presa de Libertad alrededor de 5 o 6 mil millones de pesos
para poder terminar con su construcción y cuya construcción durará alrededor de 1 año y medio, y además se construirá lo que le llaman el Cuchillo 2, cuya costo ascenderá alrededor de 80,000 millones de pesos. Pero esta construcción tardará supuestamente 6 a 7 años. Entonces lo primero que estaría terminado sería lo de la Presa Libertad, pero tardaría alrededor de 1 año y medio en poder captar aguas de las lluvias del próximo año. Y por lo pronto que la población seguiremos obteniendo agua a través de tinitas y a través de pipitas que nos hacen batallar, siendo que nosotros somos quienes pagamos los impuestos. ¿Es esto justo?